Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos estén viendo. Bienvenidos a el primer capítulo de Podcast con Historia. En este gran capítulo trataremos el primer punto de la fragmentación de la unidad del Mediterráneo, lo que marcó en su momento el inicio de la Edad Media. Así que, sin más preámbulo, empecemos. Pues empecemos con el podcast. Y hoy vamos a tratar el primer punto del tema: ¿cómo se inició la Edad Media? Podemos resumir que la unidad del Mare Nostrum desapareció con las invasiones germánicas y se inició la Edad Media. Durante los siglos, el Imperio Romano se extendió alrededor de todo el mar Mediterráneo, que los romanos denominaron Mare Nostrum, es decir, Mar Nuestro en latín. Todas estas tierras estaban unidas bajo una misma unidad política, el imperio. Hablaban la misma lengua, el latín, y compartían las mismas leyes y formas de vida. Además, una red de ciudades calzadas daba unidad a un vasto y gran imperio, y una misma moneda facilitaba los intercambios comerciales. Con el hundimiento de Roma a finales del siglo V, esta unidad desapareció y los territorios que bordeaban el Mediterráneo se fragmentaron en diferentes civilizaciones y formas de vida. A principios del siglo V, los hunos, un pueblo bárbaro llegado de Asia dirigidos por Atila, su general en jefe, invadieron y arrasaron el Imperio Romano de Occidente. Tras ser derrotado en la Galia, abandonaron los territorios del Imperio Romano. Huyendo de los hunos, los pueblos germánicos, que eran los visigodos, ostrogodos, francos, alamanes, suevos, vándalos y alanos, que volvemos a repetir para nuestros queridos oyentes: visigodos, ostrogodos, francos, alamanes, suevos, vándalos y alanos, que vivían al otro lado del Rin y del Danubio, irrumpieron en la masa del Imperio de Occidente buscando refugio. Los germanos fueron progresivamente adueñándose de un imperio cada vez más débil y en decadencia. Finalmente, un guerrero germano que comandaba las tropas imperiales, se depuso al último emperador, Rómulo Augusto, y fue proclamado rey por sus tropas. ¿Y quién fue este magnífico general que comandaba las tropas imperiales? No fue ni más ni menos que Odoacro. Y para continuar podemos comentar que la ruptura que supuso la caída de Roma en el año 476 fue tan importante que los historiadores señalan esa fecha como el inicio de la Edad Media. Este periodo histórico se extendió durante 1000 años y su finalización recae para algunos historiadores en la caída de Constantinopla en el año 1453 y en manos de el ejército turco-musulmán, y para otros en la llegada de América de Cristóbal Colón, como ya sabemos todos, en el año 1492. Ahora hablemos de los hunos. Era un tema que ha salido anteriormente y no se ha tratado extensamente como se debería haber tratado. Además, vamos a hacer resumiendo un montonazo el tema, para que obviamente podamos tener más conocimiento sobre estos pueblos. Hablemos de los hunos. Los hunos eran pueblos nómadas dedicados a la ganadería. Eran hábiles, guerreros y jinetes, con mucha destreza en el uso del arco. He ahí que tenían la enorme capacidad, a diferencia de la fuerza del imperio, de poder, por ejemplo, disparar con el arco mientras estaban montados a caballo, algo que es impresionante y súper complicado. Recorrían grandes distancias y conquistaban y saqueaban otros pueblos, incluyendo algunas zonas del Imperio Romano. También decir que sitiaron Constantinopla, que no llegó a ser conquistada gracias a sus fuertes murallas. Y ahora vamos a tratar la fragmentación como tal del Mare Nostrum. A lo largo de la Edad Media, alrededor del mar Mediterráneo se desarrollaron tres grandes civilizaciones principales. La primera,
los reinos germánicos. En el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente fue ocupado por los pueblos germánicos, como ya habíamos comentado antes, y se dividió en distintos reinos independientes. Los más importantes fueron el Imperio Carolingio y el reino de los visigodos. La mayoría de la población abandonó las ciudades y pasó a depender de grandes propietarios agrícolas. Este cambio inició el camino hacia el feudalismo. También tenemos el Imperio Bizantino. Mientras Occidente sucumbía a manos de los pueblos germánicos, el Imperio Romano de Oriente mantuvo su riqueza y pudo frenar sus invasiones. A partir del siglo VI, el Imperio Romano de Oriente, al que se le denominó Bizancio, quiso reconquistar parte del Imperio Occidental y mantener vivo el legado romano. Con el paso del tiempo se fue helenizando, es decir, adoptó el griego como lengua oficial e introdujo formas de política y culturales más orientales y alejadas de la cultura romana antigua. Y por último, la última civilización que trataremos con gran importancia en el próximo tema será el Imperio Islámico. Durante el siglo VII, en la península arábiga, surgió una nueva religión, el Islam. Se trataba de una religión monoteísta, como el cristianismo o el judaísmo, que llamaba a sus seguidores los musulmanes a expandir la nueva fe. Mediante conquistas militares, en pocos años el Islam se extendió por Oriente y por África y creó un gran imperio, que su dominio toda la orilla del sur del mar Mediterráneo. Ocupó la mayor parte de la península ibérica, siglo VIII, y acabó conquistando el Imperio Bizantino, algo que es muy resaltable y destacable. Por último, tratemos el tema brevemente de la separación del Imperio Romano. Nos referimos prácticamente a por qué existió un Imperio Romano de Occidente y otro de Oriente. Pues verás, la culpa de esto lo tiene el emperador Teodosio I, también llamado Teodosio el Grande. Él, gracias a los constantes ataques de estas fuerzas germánicas y entre otras cosas también por la dificultad de tratar y administrar un imperio tan grande, problemas económicos, de territorio, revuelta interna, etc., decidió dividir sus problemas como tal en dos. Entonces, acordó que cuando él muriese, sus dos hijos recibiesen cada uno la mitad del imperio. Y ahí que nace el Imperio Romano de Occidente, que acabaría siendo conquistado en el año 476 después de Cristo, y el Imperio Romano de Oriente, que no será conquistado como tal hasta la caída de Constantinopla en el año 1453. Bueno, eso ha sido todo, mis queridos amigos. Espero que os haya gustado esta primera y magnífica entrega de nuestro tema de la caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, y he de deciros que nos espera un gran futuro juntos. Así que nos vemos en el próximo podcast. Un gran saludo.